Sí, muchas gracias, Angie. Regresamos contigo ante cualquier eventualidad y les anunciamos que estamos a las 8:09 de la mañana en estudios con Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, y también con Luis Roel Alba, ex vicepresidente del Congreso. A los dos la bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, ha sido bastante rápida la decisión del Poder Judicial, que ayer inició esta audiencia para disponer la situación de Patricia Benavides, y en poco más de 12 horas ha dispuesto entonces la suspensión de 24 meses de ella como fiscal de la Nación y como fiscal suprema titular. ¿Cómo toma, en todo caso, doctor Solari, esta decisión del Poder Judicial? Desde su punto de vista, hace inejecutable entonces esta decisión de la Junta Nacional de Justicia, que había ordenado en la previa la reposición de Patricia Benavides y ejecutar por la fuerza incluso esta medida. Bueno, esto es como el juicio de las dos madres y el rey Salomón que reclaman al niño, ¿no? Son dos magistradas que reclaman una posición, y una de ellas recurre al rey Salomón, pues recurre al Poder Judicial, y inmediatamente el Poder Judicial no interviene en el tema de fondo, como podemos ver, sino que la suspende por otras razones. Es decir, no voy a decidir de quién es el hijo, simplemente te suspendo tus derechos de madre. Eso es lo que hace y le dice a Patricia Benavides, lo cual es un revés para la defensa y le da pie también a la defensa para que reclame, cosa que no va a ser rápido para la siguiente instancia. ¿Cuál es el problema? Que el juez ha resuelto como si el acto de la reposición se hubiera consumado. O sea, uno no está... Mañana voy a estar embarazada, voy a estar embarazada. No, no está igual. No, mañana me repone, ahorita me repone, pero no está repuesta. Hay un mandato de reposición, pero que no se ha ejecutado. O sea, ¿cómo se puede suspender a alguien de un cargo que no tiene en el momento que la suspende? Ese va a ser el principal argumento de la defensa, definitivamente, sin duda, ¿no? Luis Roel, respecto entonces a esta decisión del Poder Judicial de esta mañana. A ver, creo que con esta resolución ya la crisis teóricamente ya se estaría resolviendo, pero hay un tema bastante interesante. Para el Poder Judicial, en esta resolución, admite que la decisión de la Junta Nacional de Justicia era ejecutable. Tanto es así que no solo era ejecutable en cuanto a restablecer la posición de Patricia Benavides como fiscal suprema, sino también como fiscal de la Nación. Porque acuérdense que hay un caso muy similar, que fue el caso Tomás Gálvez Saladino, que en el Tomás Gálvez, ¿qué sucedió? También se le solicitó al Poder Judicial que suspendieran al hoy fiscal supremo Tomás Gálvez, ya incorporado a la Fiscalía Suprema, a la Junta también por orden Supremos, judicial. Y el Poder Judicial dijo que no. Pero ¿cuál es la distinción entre un caso y otro? Que en el caso de Patricia Benavides no solo se le iba a ejecutar la decisión de la Junta Nacional de Justicia como fiscal suprema, sino como la cabeza del Ministerio Público, lo cual, frente a esa situación en donde ella sí podría tener una posición bastante relevante y que podría obstaculizar o no sus investigaciones, que hace el Poder Judicial es más drástico que con el caso Tomás Gálvez Saladino. Entonces, acá hay una situación en donde tenemos que analizar, primero, que para el Poder Judicial sí era ejecutable la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Y lo segundo, era tan ejecutable que había un peligro en que Patricia Benavides asumiera como fiscal de la Nación y que pudiera entorpecer sus investigaciones. Habla a la letra, dice: al haberse generado una sospecha suficiente, resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales podrían afectar el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal suprema. Eso es lo que ha señalado en resolución el Poder Judicial a través de su cuenta de X. En todo caso, sería la primera vez que por una sospecha digamos, se toma una decisión, digamos, tan drástica como la que ha tomado el Poder Judicial de suspenderla. No, lo que pasa es que, como ese tema tiene un año, en un año ya hay materia razonable como para decir, tú no puedes regresar ahí porque yo encuentro que aquí hay cosas raras. Pero insisto en el tema en que el Poder Judicial la está suspendiendo sin que ella haya asumido. Ese es un tema.
Y el segundo tema... O sea, desde su punto de vista, esto podría, digamos, desbaratar la decisión, por lo menos en primera instancia, del Poder Judicial en una siguiente Va a instancia. ser un argumento importante de la apelación. Pero hay un punto más aquí que es, este tema, si bien es cierto, se mueve jurídicamente y las normas, todo, es un tema político. Todos sabemos que la señora Patricia Benavides tiene una posición, la gente que la apoya es desde centro derecha, y que el sector que está en este momento a cargo de la Fiscalía es la centroizquierda. Todos sabemos que, como lo hemos visto, ¿no? Hemos visto decenas de causas que llegan al Ministerio Público, pum, se archivan, pum, se archivan, pum, se archivan, cambian los fiscales, cambia esto y pum, se judicializa, pues la gente dice, no, mi caso está archivado, como el caso de la esterilización forzada, es el prototipo, ¿no? No sé cuántas veces archivado hasta que terminó finalmente judicializándose, y en el Poder Judicial creo que también lo mandaron a que vuelvan a comenzar el juicio. Entonces, el Ministerio Público, en un año electoral, hay pues candidatos, precandidatos que tienen procesos, que tienen investigaciones, y obviamente todo el mundo tiene su corazoncito, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que le está diciendo el Poder Judicial. El Poder Judicial le está diciendo, oiga, yo encuentro indicios razonables de que usted pudiera manipular algún caso, su investigación, etcétera, etcétera. Ajá. Sí, pues no le va a decir, y otros también, ¿no es cierto? Eso no lo puede decir. Nosotros podemos opinar, porque estamos opinando en base al privilegio constitucional de que las sentencias son opinables y destrozables en una ¿Esa declaración. sentencia, desde su punto de vista, es política? No, la sentencia no es política, la consecuencia y la connotación hoy es política, porque la Fiscalía queda en este momento en manos de un sector ideológico del país que es un lícito. El problema es cuando esos lícitos de la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, cuando esos lícitos comienzan a mover. Imagínense pues, yo soy una persona creyente, etcétera, etcétera, me hacen ministro de salud, se prohíbe esto, se prohíbe. No, el Estado peruano no es confesional. Pero si algún fiscal con su corazoncito se inclina para acá, se inclina para allá, ¿no es cierto? Archivo, no archivo, de repente si no archivo este tipo no puede ir a la carrera, se convierte pues en político. Eso es clarísimo, que hay una disputa por el Ministerio Público, adentro del Ministerio Público y fuera del Ministerio Público también, ¿no? Ahora, todavía no lo han señalado, pero es de presumir que la defensa de Patricia Benavides apele esta disposición, esta decisión del Poder Judicial en primera instancia del juez Segismundo León Velasco, juez supremo de investigación preparatoria, y esto pase a una siguiente instancia. ¿Cree usted que sea posible que el Tribunal Constitucional también intervenga en esta situación? No, porque para esto, este es un proceso ordinario. Esta es una causa que se está yendo por la vía ordinaria. La vía constitucional es la que en su momento Patricia Benavides utilizó y que ella misma, con la decisión de la Junta de Justicia, solicitó que ya no continuara con el proceso de amparo. Y en el caso de Elia Espinosa, que también presentó un amparo, lo más seguro que con esta decisión el proceso también se declare improcedente y quede archivado. En el caso de Benavides, va a ir a la Sala Penal Nacional para que sea la sala quien evalúe si lo decidido en esta primera instancia es correcto, si se ha valorado correctamente esta situación. Pero mientras sucede ello, van a pasar semanas, meses, y ya el periodo para el cual fue repuesta por la Junta Nacional de Justicia, la Patricia Benavides, hoy que está suspendida por el Poder Judicial, ya habrá vencido. Entonces se habrá dado lo que se denomina la sustracción de la materia. Ya para lo cual fue repuesta, que era Fiscalía de la Nación, ya no se podría ejecutar. ¿Qué sí se podría ejecutar? Su reposición como fiscal suprema. Ahí quedaría nada más la situación. Queda completamente fuera Patricia Benavides de la Fiscalía, por lo menos por estos 24 meses, exactamente. Salvo que en segunda instancia se decida. Pero ya en el periodo, como hemos señalado, por las semanas y por el tiempo, esto ya ha quedado fuera de trámite y obviamente el objeto de uno de los extremos de la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Y esto es importante entenderlo también, que esta crisis se generó porque dos partes tenían intereses particulares, intereses políticos, puede ser como bien ha señalado el doctor Solari, sino también intereses personales. ¿Por qué? Porque tranquilamente se pudo haber señalado, bueno, tenemos por un lado los intereses de la doctora Espinosa, por otro lado los intereses de la doctora Benavides,
que se contraponen, muy bien, ambas que dejen la posición de la Fiscalía de la Nación y que sea una tercera persona quien asuma la Fiscalía de la Nación, para que esta contraposición no genere esta crisis. ¿Y quién tendría que haber asumido desde su punto Porque, de vista? a ver, había una opción constitucional. ¿Cuál era? Hay una posición de la Junta Nacional de Justicia sobre reponer a la Fiscalía de la Nación a una persona. La posición de la Junta de Fiscales era que ellos son los que nombran y no la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es la vía constitucional según nuestra estructura estatal y nuestra Constitución? El Tribunal Constitucional, que funcionaba como árbitro con un proceso competencial. Y hemos visto que el Tribunal Constitucional, cuando hay docentes que se enfrentan con opiniones e interpretaciones de la Constitución distintas, es el que resuelve y determina cuál es la interpretación que vale. Esa es la salida jurídica constitucional que no se utilizó. ¿Por qué? Porque habían dos intereses particulares. No había intereses de institución, de país. La salida política, también pensando en el país, ¿cuál hubiera sido? Bueno, hay dos situaciones. Pero fue legítimamente, en todo caso, elegida el año pasado la fiscal Delia Espinosa, digamos, Claro. dentro del ordenamiento constitucional. Exactamente. Entonces, digamos, más que intereses particulares, algunos entenderían como la defensa constitucional e institucional y ojo, yo del también Ministerio estoy, Público. coincido porque también justamente el día de ayer escuché al maestro Domingo García Belaunde, que es el maestro del derecho constitucional peruano, que justamente señaló de que efectivamente es la Junta de Fiscales Supremos quien decide quién es el fiscal de la Nación. En este caso, efectivamente, fue elegida válidamente Delia Espinosa. Pero cuando ya tienes una crisis ya Generada por la Junta Nacional por la Junta de Justicia, y que también tenemos la actuación de Delia Espinosa, que en vez de proponer un proceso competencial, presenta un amparo, que el amparo ve intereses particulares, no ve el interés institucional. Ya tenemos ya intereses contrapuestos. ¿Y cuál sería la salida política? Que ambas depongan sus intereses particulares por el bien de la institución. No se hizo. Y ahí está lo que me preocupa, que existan intereses particulares de quienes dirigen el país, dirigen las instituciones de nuestro país, en vez de intereses del país, de los intereses de todos. Porque ¿quiénes son los que más se benefician con esta crisis del Ministerio Público? Los delincuentes, las mafias, la minería ilegal. Algunos políticos también. Los políticos que están hoy por hoy investigados en el Ministerio Público y por el Ministerio Público. Algunos que temían, digamos, se podría entender la posición o que se mantenga Delia Espinosa o que entre Patricia Benavides. En este juego político. Y más o menos podemos suponer quién a favor de quién en contra de él. Porque lo hemos estado viendo en televisión y en prensa. ¿Quiénes han estado a favor de uno y otro? Porque tienen intereses particulares. En vez de estar pensando de que necesitamos un Ministerio Público fuerte y activado para enfrentar la delincuencia, enfrentar la inseguridad ciudadana, enfrentar la minería ilegal, buscar, por ejemplo, al monstruo que ahora se ha hecho más famoso por todo lo que no se está haciendo en vez por la captura del mismo. En vez de estar pensando en eso, estamos pensando en intereses personales. ¿Cómo queda la Junta Nacional de Justicia? Como un Chancay pisoteado por una aplanadora, pues, ¿no es cierto? Porque eso que dijeron que intervenga la policía para que la faculte, eso es show, ¿no? Porque solo el juez o una comisión investigadora que hay que explicarle a la población que tiene atributos de juez, ¿no? O sea, una comisión investigadora puede traer con la policía a alguien que se niega a asistir, igualmente para recurrir a la policía. Queda mal y además aquí también hay otras soluciones que no son a veces ni políticas ni legales, es que las dos partes se sientan y se avienen. Se cometió un error, la Junta Nacional de Justicia se ofreció como mediadora. ¿Cómo se va a ofrecer como mediadora pues cuando está diciéndole de mañana la policía te va a sacar a patadas, ¿no? Eso no se hace, tenía que haber habido. Esas son las cosas que nunca se conocen en la historia. Se interponen buenos oficios, hay un mediador, aparece alguien, etcétera, etcétera. Se sientan y podían haber acordado este tema, ¿no es cierto?, de buscar una tercera persona o cualquier otro. Pero sea como sea, cuando los errores políticos, jurídicos, de toda clase, tienen consecuencias. Y la consecuencia ha sido una inhabilitación por 24 meses a alguien, inhabilitación de un cargo que todavía no tenía porque no se había consumado la resolución. Entonces, en este momento, ¿qué va a suceder? Pero es una decisión que trae calma, por lo menos, digamos, al Ministerio Público. No trae calma, simplemente esto es como el box. Ha venido el referee y los ha separado, ¿no? Y ahí, ¿sabes qué? Ok, te vas fuera del
ring y tú te quedas, porque esa es la consecuencia, aunque no lo diga, esa es la consecuencia, pues, que uno tiene que mirar. Entonces, lo interesante cuando nosotros emitimos opiniones es mirar las causas, que la causa es obviamente política y la consecuencia es jurídico-política. Entonces, nosotros tenemos que mirar las dos partes y dónde se unen. ¿Por qué? Porque donde se unen, ahí es donde están los vacíos legales, por ejemplo, para una situación de este tipo, donde esté en el ordenamiento jurídico la solución. La solución no ha ido por encontrar satisfacción mutua de las partes. Cuando la solución va por satisfacción de una parte, esas son soluciones que van a mantener el conflicto, solo que no se va a ver. El conflicto por el Ministerio Público va a seguir y en un momento electoral es donde más... todos sabemos que en el Parlamento quienes eligieron a la Junta Nacional de Justicia, quienes a la Corte Constitucional. Entonces sabemos que ese Congreso no puede hacer control político institucional. Entonces ahí viene, pues, este es el momento en que la prensa tiene, pues, el rol más importante en esta clase de democracia híbrida en que nos hemos convertido. Y ahí es, pues, donde, ¿no es cierto?, el poder también quiere utilizar la prensa. No, yo quiero mi programa, yo quiero mi Cerelac, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, porque todo el mundo quiere utilizar porque se dan cuenta. Yo le agradezco, una vez usted publicó un cuadro de la encuesta del 15 de diciembre, el problema que hay de la relación con la presidenta y la prensa y la sociedad no es que ella ataque a las encuestas porque le sacan esa problema, es la gente que la mina y siente cosas feas adentro. Eso es lo que tiene que entender esta presidenta, y si nos va a clavar un programa, imagine todos los... Canal 7 todos los domingos. Igual, ¿no? Parece comunicacional, pero no, es político. Entonces eso va a empeorar la situación. Nosotros en este momento, esto es como quien dice, pues, un chubasco, ¿no? Dentro de una tormenta. La tormenta sigue, ¿no? La tormenta sigue, los problemas que nosotros... Pero por lo menos mantiene a Delia Espinosa en la Fiscalía de la Nación sin que nadie objete esa legitimidad. Y es una pérdida para el sector ideológico que quería retomar la conducción plena, pues, del Ministerio Público. O sea, mire, es normal que entre los jueces acá adentro, en el canal, en la calle, haya gente de posiciones distintas, pero el problema está en que hoy esos funcionarios de alto rango anteponen sus intereses particulares y personales a los intereses del país. Ese es el problema. Entonces, cuando dos fiscales se pelean por una posición, no importa si una tiene razón o no, las dos están descalificadas para ser fiscal de la Nación. Tanto la señora Espinosa, que ha tenido una victoria jurídica, pero me parece que políticamente muy mal, y el otro sector. Es una vergüenza que dos magistrados se peleen por un cargo público, no importa las razones que tengan. O sea, las dos, para mí, descalificadas como fiscal de la Nación. Muy bien, tenemos que cerrar. Listo. Un último comentario. Creo que coincido con el doctor en que una Fiscalía de la Nación... Eso que no Fiscalía de la Nación. No, está muy bien. Muy buena lectura. Que no están pensando en el país, porque si uno cuando asume una función pública, magistrado del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, cuando asume esa función, se aleja de toda ideología política, personal, religiosa, etcétera, para ser lo más objetivos y cumplir con su labor pensando en la Constitución y en el país. Lamentablemente, tenemos ahora a dos personas que querían el mismo puesto y en vez de estar pensando qué era lo mejor para el país, querían solo el puesto para temas particulares, personales y de su grupito. Muy bien. Muchas gracias a ambos por estar esta mañana analizando la última decisión del Poder Judicial de suspender por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación, que no sontaba, pero finalmente del cargo de fiscal de la Nación y también del cargo de fiscal suprema titular. Son las 8:28, hacemos una pausa y regresamos con más en Mañana al Día.